Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Una vez tenemos la bendición de ser hijos de Dios, ¿cómo tenemos que comenzar? Hay algo que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está enseñando. Algo que muchos teólogos, a pesar de estudiar profundamente la palabra, no conocen. Algo que tampoco muchos creyentes están conociendo. Hace unos días escuché una noticia. Un hombre había violado a una joven y la había matado. Este hombre acababa de salir de la cárcel. Había estado en la cárcel por cometer el mismo crimen. Cuando capturaron a este hombre, él pidió perdón a su familia. Y también dijo algo muy sorprendente. Pidió, por favor, que lo metieran en la cárcel para toda su vida. Decía que si salía otra vez volvería a hacer lo mismo. No porque quisiera, sino porque decía que había algo en él que le obligaba a hacer esas cosas. Hace años, también, un joven de repente mató a sus padres y a su hermana. Este joven los mató con una espada. Y lo más sorprendente es que los policías decían que no veían signos de arrepentimiento en el joven. Cuando pasó el tiempo, este joven confesó que había una voz, había alguien que le decía que matara a sus padres. Muchas personas que van a cometer suicidio también están diciendo que hay alguien que les dice que se suicide. Entonces, ¿de quién están hablando? ¿Qué es eso que la palabra de Dios nos enseña y que la gente no conoce? Eso es Satanás. Y ninguna persona humanamente puede vencer a Satanás. Por eso el Señor prometió en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Significa que Cristo vendría para recuperar la autoridad que Satanás nos había robado. Pero muchas iglesias no están explicando eso. Satanás quiere que los creyentes no vayan a la iglesia. Si van a la iglesia, lo que él quiere es que no estén entendiendo correctamente el Evangelio. Si entienden el Evangelio, lo que él hace es que no puedan recibir gracia. Si reciben gracia, lo que hace Satanás es que no puedan compartir esa gracia a otras personas que no hagan evangelismo. Porque Satanás sabe que nosotros, los hijos de Dios, ya le pertenecemos a Dios. Él puede engañarnos, no puede destruirnos. Y lo que él siempre hace es que perdamos la palabra para que no estemos teniendo fuerza espiritual y podamos estar compartiendo el Evangelio a otras personas. Porque si conocen el Evangelio, muchos de ellos que están preparados por Dios se van a salvar. Y eso es lo que Satanás no quiere. Por eso Pablo, que conocía esto muy bien, dice en Efesios 6, del 10 al 20, que tenemos que hacer una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra esos seres espirituales de maldad. Y nosotros, como hijos de Dios, teniendo la salvación, tenemos que estar conociendo las estrategias de Satanás. Satanás siempre hace que tengamos conflictos con las personas. Eso nos sucede a todos. No ocurre solo a nosotros. Vemos en la palabra de Dios que también le ocurrió, por ejemplo, a José. Él tenía conflictos con sus 3 madrastras, también con sus 10 hermanastros. Vemos que Pablo también, en un momento, tuvo un conflicto con Bernabé. Y eso está sucediendo constantemente en los creyentes. No solo eso, los creyentes pueden tener problemas también cuando al ir a la iglesia, un hermano que tiene una posición en la iglesia hace algo malo. Eso está moviendo a muchos creyentes, hasta el punto que pueden ser engañados por Satanás y dejar de ir a la iglesia. Cosa que es incorrecta porque a la iglesia vamos a dar culto a nuestro Dios. También la estrategia de Satanás es obrar a través de nuestros pensamientos. Él lo que quiere es que estemos pensando y haciendo lo que nosotros queremos. Que hagamos lo que pensemos, que tengamos nuestros deseos, nuestros pensamientos. Ahí él se está metiendo constantemente.
Y Pablo, que sabía esto, dice en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo. No tenemos que dar lugar. Satanás sabe nuestras debilidades, sabe los puntos vacíos que tenemos, y ahí él está obrando. Por eso no hay que dar lugar al diablo, hay que estar orando, haciendo guerra espiritual en mi vida, en mi familia, en el lugar donde estoy, para que de verdad el reino de Dios se esté estableciendo. Por eso tenemos que saber, en primer lugar, ¿quién es este Satanás? Dice en Apocalipsis 12, del 1 al 9, que es un ángel que se corrompió. Dios creó a Satanás en el principio, él era bueno, era perfecto, casi perfecto. Y este ser, dice la palabra, que se halló mal en su corazón, se corrompió. Él deseó, anheló estar en el lugar de su creador, de Dios, el lugar que solo Dios le corresponde. Por eso él y 1/3 de los ángeles del cielo fueron expulsados de la presencia de Dios. Este ser, dice en Ezequiel 28, del 13 al 17, que estaba a cargo de la alabanza celestial. Por eso era un gran músico. Y él, a través de la música, vemos que utiliza la cultura, y hay mucha música que tiene un trasfondo espiritual totalmente satánico, que hace que muchos jóvenes queden atrapados y estén cayendo en muchas cosas. A través de esa música hay muchos mensajes subliminales que están haciendo que los jóvenes estén sufriendo. Este ser, dice la palabra de Dios, que empezó a ser el príncipe de este mundo. Una vez engañó al ser humano, el ser humano perdió esa autoridad que Dios le había dado. Satanás nos la robó. Desde ese momento él empezó a gobernar este mundo. Dice en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Él está dominando a la gente, por supuesto la gente no lo sabe, es inconsciente de eso. También Pablo dice en 2 de Corintios 4 y 5, que es el Dios de este mundo, el Dios en minúscula. Él es que está haciendo fracasar constantemente a las personas. ¿Cómo hace eso? Él hace que la gente esté cayendo constantemente en problemas. Por eso utiliza las trampas. Un cazador, dependiendo del animal que quiere cazar, sabe muy bien su debilidad, sabe muy bien la trampa que tiene que poner. Él conoce muy bien la comida que le gusta al cebo que tiene que poner en la trampa para poder capturarlo. Satanás, que es astuto, él conoce nuestras debilidades y él utiliza las trampas. ¿Qué trampas utiliza? Hay unas trampas fundamentales que solo la palabra de Dios nos está enseñando. Aparecen en Génesis 3, el yo. Vemos que las personas piensan en ellas mismas. Muchas religiones lo que están haciendo es hacernos creer que podemos ser como Dios, que lo importante eres yo. Incluso muchas iglesias cristianas están centrándose en el yo, en el humanismo. La prosperidad, tú tienes que ganar dinero, tú tienes que tener milagros, tú tienes que utilizar a Dios para lo que necesites, porque lo importante eres tú. Es lo que están enseñando, desgraciadamente. Y también vemos en Génesis 6, en el tiempo de los gigantes, la gente empezó a ser esclava de lo carnal, esclava de lo material, esclava de la cultura. Y la gente sigue viviendo así. Muchas personas están atrapadas a todas esas cosas. No solo utiliza esas trampas, también en Génesis 6 nos explica, como en el tiempo de la Torre de Babel, que las personas tienen que buscar éxito. Por supuesto, es un falso éxito, porque sin Dios eso lleva al fracaso, igual que la Torre de Babel fue destruida. Pero la gente está atrapada en esas trampas, en el yo, esclavos de lo carnal. Vemos que están buscando el éxito, es algo que podemos ver a nuestro alrededor. No solo eso, él utiliza también moldes incorrectos. ¿Qué moldes? Él, a través de la cultura, como podemos ver en Hechos 13, 16 y 19, está haciendo que las personas caigan ¿en qué? En la adivinación, en la magia, en la idolatría. Es algo que podemos ver a nuestro alrededor, algo que durante años, siglos, han puesto en nuestra cultura. Como la gente está sufriendo, siendo sincera, empieza a buscar respuesta, por ejemplo, en la idolatría.
Pero la gente no sabe que la idolatría es algo que Dios aborrece, que aunque reciban respuesta, esa respuesta no es de Dios, es de Satanás y los demonios que están detrás de esa idolatría. Y el problema, que aunque tengas esa pequeña respuesta, el final va a ser el fracaso, porque en Éxodo 20, 4 y 5 explica claramente que si hacemos idolatría, vamos a tener maldición no solo nosotros, sino hasta la tercera y la cuarta generación. Vamos a tener grandes problemas. Por eso la gente, como se siente mal, empieza a buscar respuesta. Recuerdo hace años que me invitaron a visitar un templo budista muy antiguo que se encuentra en la cima de una montaña muy alta. Entonces, como turismo, pues fui allí. Empecé a subir la montaña y la verdad que era un camino bastante complicado porque eran 2 horas subiendo. Total, fue muy cansado para mí. Pensaba que no podía llegar. Cuando después de 2 horas pude llegar hasta el final, me senté, no podía ni respirar. Y junto a esa roca donde había un Buda esculpido, muy antiguo, yo me senté allí. Pero me sorprendió ver que había un joven que llegó juntamente conmigo y nada más subir, en vez de descansar, empezó a postrarse delante del Buda. 103 veces, sin parar. Yo no sé de dónde sacó la fuerza. Pero yo estaba pensando, digo, este buen hombre, qué desesperado, qué problema tan grande tendrá para hacer ese esfuerzo, subir esas 2 horas la montaña. Y luego, sin descansar, empezar a postrarse y con todo su corazón, porque estará desesperado, no sé qué problema tan grande tendrá. Pero lo peor de todo es poder saber que, a pesar de ese esfuerzo, en vez de tener respuesta, lo que estaba haciendo le iba a traer más problemas a su vida y a su familia, todavía más de lo que tenía. Por eso la gente, sin saberlo, siendo sincera, está buscando respuesta en cosas que este Satanás, que es astuto, ha ido colocando en la cultura y que nos llevan totalmente al fracaso. No solo eso, la gente también está cayendo en ataduras. La gente separada de Dios tiene un problema de identidad. Su dueño es Satanás. Tienen problemas espirituales, tienen problemas mentales, tienen problemas físicos, tienen problemas de destino, porque en ese estado van a ir una eternidad al infierno y no lo saben. Y tienen un problema para la siguiente generación, porque ese gran problema, esa gran maldición, la van a traspasar sin poder evitarlo a sus hijos, a sus siguientes generaciones. Por eso son los problemas que está trayendo Satanás, porque él dice la palabra que es nuestro adversario. La palabra Satanás significa adversario. Es adversario de Dios y, por supuesto, adversario de los hijos de Dios. Él, incluso, dice la palabra en Mateo 4, del 1 a 11, que él tentó al mismo Señor cuando estaba en la tierra. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí durante 40 días estuvo ayunando. Y después de ayunar, cuando parecía que tenía más debilidad, ahí apareció Satanás y lo tentó 3 veces, con cosas carnales, pero el Señor, escrito está, le contestó conforme a la palabra que es viva y eficaz. Satanás huyó. Este ser, dice la palabra, estará hasta el fin, juntamente con el tercio de los ángeles del cielo que cayeron con él. Ellos ya tienen su destino. Dice en Mateo 25, 41, que ya tienen el lugar donde van a ser destruidos eternamente. Pero él, mientras tanto, a través de las estrategias, está haciendo que la gente, separada de él, lo tenga como padre, como dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo tengan como príncipe. Él está controlando a estas personas. Y también el Dios con minúscula de este mundo. La gente está sufriendo grandemente. Muchos no saben por qué es. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está explicando. Nadie por su fuerza, humanamente, puede vencer a Satanás. Pero dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino y en su oficio de verdadero rey,
Él venció a Satanás. Por eso es muy importante que estemos conociendo correctamente a Jesucristo y que estemos conociendo las estrategias de Satanás. Jesucristo es la única manera para salir del poder de Satanás. Nosotros ya somos hijos de Dios, pero a veces sin darnos cuenta, nuestra vida de fe no funciona. ¿Por qué? Porque aunque tenemos a Cristo, todavía en el trono de nuestras vidas está nuestro yo. Seguimos haciendo lo que pensamos, lo que queremos. Y tenemos a Cristo, nos acordamos de Él cuando viene un problema, cuando hay una situación difícil, cuando no nos funciona, pero nuestra vida no tiene nada que ver con el plan de Dios. El Señor nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha dado todas las bendiciones y nos ha dado una misión que es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero nosotros solo tenemos a Cristo a veces como un amuleto para que nos dé respuestas o para que nos funcione bien. Así no funciona, así Satanás constantemente nos está engañando, está haciendo que suframos. Por eso, Cristo no ha venido solo a estar como invitado. Él ha venido a ser el dueño de nuestras vidas. Necesitamos dejar a Cristo que ocupe el lugar que le corresponde. Ser el dueño de nuestras vidas. Esto humanamente no se puede hacer, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Pero si nosotros de verdad empezamos a recibir gracia a través de la palabra del culto, empezamos a recibir bendición a través de la palabra, que es viva y eficaz. Empezamos a tener un tiempo personal cada día, meditando esa palabra, concentrándonos en Dios. Ahí de verdad vamos a empezar a orar, pero no con nuestros títulos, sino que ahí Dios nos va a dar sus títulos de oración. Y vamos a estar orando, disfrutando con Dios. En ese momento vamos a estar pensando en el deseo de Dios, que es el evangelismo. Y vamos a ver cómo Dios obra grandemente a través de nuestras vidas. En ese momento seremos llenos del Espíritu Santo. En ese momento Cristo estará ocupando el trono de nuestra vida. ¿Qué ocurrirá ahí? Toda la autoridad de Satanás será quebrantada. Porque cuando un creyente tiene seguridad en Cristo, está disfrutando de Cristo Satanás, él huye, no puede hacer nada. Con un creyente que tiene seguridad, Satanás queda quebrantado totalmente. En ese momento vamos a poder estar disfrutando de verdad, de esa identidad, de esa autoridad que ya tenemos en Cristo. Vamos a poder gozar cada día de eso. En ese momento se podrá cumplir esa palabra que está escribiendo Pablo a los Efesios. Ni deis lugar al diablo. Ya, Satanás ya no tiene nada con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está gobernando nuestra vida. Y cuando venga un problema, una ansiedad, podremos estar aplicando lo que dice en 1 de Pedro 5, del 7 al 8. Podremos poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Y aunque el diablo venga como un león rugiente, no nos va a mover, porque vamos a estar firmes en Cristo, que es nuestra roca. No vamos a ser movidos porque tendremos esa seguridad de quién somos. Podremos ver claramente las estrategias de Satanás. Y sobre todo, entenderemos por qué tenemos que hacer esa batalla espiritual. Somos hijos de Dios, ya tenemos la salvación. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Tenemos una misión, predicar este evangelio, que es la única respuesta para salvar el mundo. Pero hay un adversario, está utilizando estrategias, pero en el nombre de Cristo Satanás ya ha sido vencido. Por eso constantemente tenemos que estar haciendo esa batalla espiritual, teniendo esa confianza de que Cristo ya ha vencido a Satanás. En ese momento podremos experimentar lo que experimentaron los hermanos en Romanos 16, 20. Que Satanás quedará postrado entre nuestros pies. Ya son hijos de Dios, tienen todas las bendiciones en Cristo, tenemos toda la autoridad en el nombre de Jesucristo. Nuestra misión es compartir este evangelio. Que estemos orando para desbaratar toda estrategia de Satanás, para que el reino de Dios se esté estableciendo en sus vidas, en sus familias, en sus ocupaciones.
Allí Dios tiene ese deseo, ese plan, que se levanten como testigos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana también puedan estar orando y el contenido de este mensaje lo puedan compartir con una persona. Que estén orando para recibir la guía y van a ver cómo al compartir el contenido del mensaje, Dios va a obrar a través de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado todo en Jesucristo. A través de Cristo has solucionado el pasado, presente, futuro. Nos has dado toda bendición en los lugares celestiales y queremos estar proclamando este Evangelio hasta lo último de la tierra. Satanás se opone, pero tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Y es con esa autoridad que atamos el poder de Satanás en el nombre de Jesucristo. Levántanos para ser tus testigos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.